Welcome back, viewers, to another episode of Across the Pond with me and Martin, Nicole at the Taxpayers Protection Alliance. And we're going to have a fun episode for you because we're kind of going across the pond and also Spanglish. So we've got, I can't pronounce Aylin's last name, but she's joining us. She's doing this awesome survey, international survey on recycling and vapes. And then we got the lovely Jeffrey Zamora, who is wears many hats and acts like TPA's unofficial translator. And I thank you both for being on. Gracias for coming on the show. Jeffrey, Aylin, if you can kind of give us a little bit more background to you, Jeffrey, I'll let you lead it away. About Aylin, right? About Aylin, yeah. Not about you, sorry. Yeah. Aylin, que si podrías dar ahora sí un poquito de historia acerca de las cosas que has hecho y un poquito de tu background. Perfecto. Bueno, yo vengo de la reducción de daños, estuve mucho tiempo trabajando ad honorem para Sobi Argentina. Yo soy técnica de análisis, publicidad y marketing, entonces me encargué de la comunicación, difusión y todo lo que tenía que ver de redes sociales y bueno, y después más en torno político, de hablar con los políticos sobre en Argentina hay no está regulado el vapeo. Así que nos encargamos un poco de eso y ahora, bueno, hablando del proyecto en sí, el proyecto nace por la curiosidad mía de ver que cuando empezaron los desechables, cuando veías mucha gente vapeando, todo y digo, nadie se planteó si los dispositivos de vapeo desechables y también los dispositivos de sistemas abiertos contaminan. Y ahí fue todo averiguando más de un año, cuando a Jeffrey lo vi, creo que el año pasado en Colombia, y le había preguntado sobre si había ya algo sobre el reciclaje de vapeo, de donde yo pueda investigar y pueda, viste, mi locura de saber de si el usuario o el comerciante sabe que los impactos ambientales, el impacto ambiental que tienen los dispositivos de vapeo en sí. Entonces empecé a buscar, a indagar, mucho acá en Latinoamérica no hay. Encontré en su momento en Colombia que estaban haciendo un proyecto en el cual vos llevabas tu vapeador desechable, lo dejabas y te regalaban uno como para incentivar a que se pueda reciclar. Bueno, averiguando en UK, es asombroso, hay un montón de data sobre el reciclaje de vapeo, de desechables y realmente, bueno, ahí me voló la cabeza. No, moment, por favor. She's saying that, well, she comes from a harm reduction background. She used to work a lot with ASOVAP Argentina, that is the consumer organization in Argentina. She used to handle the social media and social media interactions when it comes to the consumer organization, and as well as speaking with politicians and regulators when it comes to the harm reduction mission, giving them the arguments why it should be embraced or why they consider that it should be embraced. Also, she says that she got curious into why there was not a lot of information when it comes to recycling, or if it is a possibility to be recycling disposables and open systems, not only in Argentina, but in the region, and that there was not a lot of knowledge about it. So she met me, she talked to me, she asked me about possible references when it comes to programs that have been done. And she got to a place in Colombia that they had started a program already to be recycling some of the devices that they were used. After that, she saw into that information and as well look into more information about it in the UK. And have you seen like Martin, pretty sure I've seen, there's a whole UK VIA campaign for when it comes to recycling, and some other organizations as well, that they're doing a lot of recycling. So that's
kind of what triggers the campaign and the project that she has been started to get that all together and to start that mission of getting more information on how it can be done and how it could be implemented. Perfecto. Fantastico. That's great work. I guess, can we talk more about the recycling, especially Argentina's got a ban. So I imagine getting some of the survey data in places where it's illegal. Talk to us more about the survey that you're doing with the recycling. I'd like to hear more about that because I think it's fascinating. Liz encuentra fascinante que hay países donde está prohibido, como el caso de Argentina, y que si eso puede dificultar que las personas llenen ese tipo de encuestas para ver qué se puede hacer en el tema de reciclaje en países donde está prohibido el uso del vapeo, que como sabemos en Latinoamérica hay varios que estamos en esa, bueno, que están en esa situación. En sí, hablando netamente de Latinoamérica, el reciclaje de residuos de vapeo es un tema emergente, sí. Hay algunas iniciativas debido al aumento que ha causado los últimos 2 años, pero pocos han implementado programas específicos y más si el país no está regulado, es muy difícil hacer este tipo de programas. Pensemos que en las prohibiciones absurdas, que todos las vivimos, y no solamente en Latinoamérica, lo que se nos dificulta es primero decir que un fumador no puede adquirir legalmente un vapeador. Imagínense si en un país no regulado se pueden implementar estas políticas de reciclaje. Es demasiado difícil. Por eso también el proyecto que estoy llevando a cabo va a tener mucha cautela, también donde haya puntos verdes se los va a dejar, pero lo que vimos vimos en un país que es netamente mercado negro, no lo vamos a poder promocionar en sí, en decir, bueno, hoy vamos a estar en tal vape shop, vengan y reciclen su vapeador, porque es llevarlo al muere al comerciante, ya que estamos en un entorno de ilegalidad. She says that obviously it brings a lot of obstacles in the way because the problem is that they're not going to be able to advertise it on these countries, for example, and she's talking a lot about Argentina and the current situation that they have, is that they're not going to be able to publicize, for example, that they're on a shop and that they're receiving devices on that shop. And since the whole market of Argentina, even though that is kind of big, is all dedicated to the unregulated market, right? That brings a lot of obstacles into how to make the effort span and how to establish green points and how to take already use of some other pre-established green points for some other recycling campaigns. So a lot of people have thought about possible solutions, but they're non-effective at this present time because nobody is kind of willing to get it on it because it's a little difficult. She says that she will be trying to have it more of on the, like, let's say on a retail base, right? The people already dedicated to selling the devices, these harm reduction products, can get into this particular campaign and then kind of group them together. Can I ask, because I did the survey today, and yeah, I know that the UK VIA is got, I think, a webinar, I think it might be next week, to talk about recycling. But what's the end product? What do you see this data is going to give you? Will there be a report at the end that you could talk about what the situation is in different countries? You know, what's going to happen at the end of the survey? Martin pregunta que, bueno, él dice que él hizo hoy la encuesta y que a él sí le pareció que hay ciertas similitudes con lo que plantea UK VIA de la gente de Reino Unido y que además ellos tienen un webinar la próxima semana. Entonces él se pregunta si a través de estas respuestas que van a recibir en la encuesta, cuál va a ser el producto final y que si vas a lanzar algún reporte con las respuestas que vayas a recibir. Hablando de la encuesta en sí,
Sí, es muy parecido a lo que hay en Europa porque hay mucha evidencia científica. En Europa en sí, es más que nada, me estoy basando mucho. Las preguntas nacieron por parte de pensar en los países que están regulados, que los usuarios de todo el mundo puedan contestarlas, y también de países no regulados, ¿sí? Este reporte al final va a estar digamos, en el proyecto de investigación en sí. Es muy importante porque vamos a medirle el compromiso, ¿sí? Del usuario y del comerciante hacia el reciclaje. Vamos a medir la concientización, si conocen que este tipo de vapeadores desechables y los de sistema abiertos pueden tener un posible impacto ambiental. Eso es lo que estamos estudiando recientemente en en el camino que vamos llevando, que hace casi una semana que lanzamos todo esto, ¿sí? En las encuestas, cuando yo voy a ver las respuestas y los gráficos y todo, me choco con algo que hay mucha desinformación. Y mucha de la desinformación de esos esquemas vienen de los países no regulados, You're de saying that que desconocen del tema. Y de los países regulados tuve sí algunas respuestas positivas de que sí conocían lo que era el reciclaje, que sí conocían los posibles impactos ambientales que tengan este tipo de dispositivos, pero lo que no sé cómo es, pero lo que más me angustia es el choque de decir en los países que no están regulados, el peligro de la desinformación. Aparte de la desinformación sobre el vapeo en sí, para dejar de fumar, también hay mucha desinformación sobre el impacto ambiental que causan estos dispositivos. you're saying that yes, that they're gonna be a final product, that they're gonna be a report about the research itself, and that one of the things that she has been looking into what has been the responses obtained through the survey is that unfortunately most of the people that are misinformed, or the biggest amount of people that are misinformed, are in countries that is actually that the products are banned, right? So the regulatory system actually kind of inflicts this error into the consumer user, not only about the harm reduction potential of the products, but the environmental impact that they could have and how it could be solved. So we are seeing what she said is that she's seen that it's one of the things to monitor on the research is going to be the awareness of the consumers of how they can recycle these products to minimize the impact to the environment. But unfortunately, at this present time, what she's seeing is that there's a correlation between the regulation situation in the country and the amount of disinformation that the consumer has. So it's universal. Bans don't work. Es I don't universal. know how you say that. How do you say that in Spanish? Prohibiciones no sirven. No. Sí, yes. Okay, so now we can segue, I guess, into, because Alan, I told you about this. What is going on in South and Latin America as far as like THR? I know if you look at the map of the world, where bans are, it does seem that South America has the most congregated bans. A lot of the countries down there ban. I know we were in Panama and they have a ban on e-cigarettes. I know Argentina's got a ban on e-cigarettes. I don't know about Costa Rica. Sorry, Jeffrey. I'm not that good with my geography, but it's something you're there. They're good. Can we, I guess, especially because we're going to have a lot of Latin and South American people watching this. So kind of give us a rundown, and Jeffrey, feel free to add to it, and explaining what's going on down under, so to speak. Well, I could give you actually a rundown because there's a lot of situation that is happening in Latin America. For example, at this present time in Mexico, they're trying to make the constitutional ban of vaping, to put it on the constitution. So there's a big
thank you. They're opening the Constitution just to put a ban on fentanyl and nicotine vaping devices, which Hey. is, I'm okay with a ban on fentanyl. America would appreciate it. but the problem is Y that quieren, the fentanyl is used in medical purposes. Yeah. si quieren, les puedo dar 5 ejemplos que no pude poner anteriormente de 5 países de Latinoamérica sobre el reciclaje y su conocimiento, si les interesa. She says that she is actually able to give now 5 examples of countries that they have banned vaping and their recycling knowledge about it. It's great What about- data. Mucho information. I did pick that up. Perfecto. Durante todos estos meses estuve, bueno, investigando sobre todo esto, ¿sí? Y investigando a países donde hay amigos o países que están al lado, que son nuestros hermanos latinoamericanos. Y, por ejemplo, en México hay algunas iniciativas de reciclaje de residuos, ¿sí? Electrónicos, porque a los vapeadores desechables todavía se los sigue considerando como un residuo electrónico, ¿sí? A nivel de cuidado, pero aún no hay un programa en México específico a nivel nacional para reciclar vapeadores. Pero sin embargo hay algunos distribuidores y empresas que sí tienen su punto verde, si se puede decir, a disposición para si el usuario no se los quiere acumular en su casa o no sabe cómo reciclar adecuadamente, lo llevan a esas empresas. El otro caso es Colombia. Colombia tiene una legislación avanzadísima en cuanto al reciclaje de desechos electrónicos, ¿sí? Que es la Ley de Residuos y Aparatos Electrónicos y Eléctricos en Colombia, lo que pueden incluir ya el reciclaje de vapeadores. Y además en Bogotá hay campañas, han implementado campañas para promover la correcta disposición de los desechos electrónicos y que no se desechen inadecuadamente el usuario en su casa, en su hogar, como toda la basura que uno hace en el día, de comida, de plástico, bla, 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 pueden llevar. Otro caso es Chile. ¿Sí? Chile aprobó la ley de responsabilidad extendida del productor, pero que obliga a las empresas a gestionar adecuadamente los residuos electrónicos, ¿sí? Lo que esto nos puede dar una esperanza que en Chile se pueda incluir a los dispositivos de vapeo para reciclaje. Aún como los últimos 2 países que le nombren, no hay programas específicos, pero legalmente y en el marco legal sí pueden implementar el reciclaje de vapeadores. Hablando de mi querida Argentina. She's saying that, part of the information that she has obtained is that, for example, in Mexico, even though there's prohibition, there's some companies that actually are trying to make recycling of, and they're pretty good intentions of recycling these products, especially because there's a law that talks about electronic waste and how it could be recycled. So there's companies that, even though the law itself does not explicitly talks about the vaping devices, that they're implemented in that way that they're bringing the option to the consumer to actually recycle through that program, right? And she says that Colombia is even more advanced on that matter because they do have a better law about it. And there's a great initiatives, for example, in Bogota, that is the capital, that there's actually initiatives already talking about recycling electronic vaping devices already. So there's a lot of being done already there, and there's a pretty good push for even better regulations, even though that Colombia is kind of on a gray area when it comes to regulation of vaping devices, right? And then she's talking about Chile, which recently passed the law to actually regulate vaping devices. And there's a law that is kind of dedicated to recycling stuff on the electronical side. So she's hoping that now that it's approved, the regulation of vaping devices, that they can incorporate that knowledge and that regulatory path in order to be able to recycle vaping devices, because the consumers already know a bit about that.
and she was going to go to speak about Argentina. It's great work, Yeah. by the way. Thank you. Yeah. Gracias for doing it. Bueno, los últimos dos ejemplos serían, bueno, mi querida Argentina, que bueno, que todavía estamos en una prohibición absurda, como dijimos hace un rato, las prohibiciones no sirven para nada. En Argentina hay normativas sobre la disposición de residuos electrónicos, como hay en todo el mundo, pero el reciclaje de vapeadores específicamente no está regulado y no hay. Y si hay, pueden haber tiendas que se autorregulan y tienen su punto verde hace bastante tiempo y invitan a los usuarios, si quieren, como en los otros casos, a llevar su dispositivo. Y en Brasil, que es otro país que también nos da mucha esperanza hablando medioambientalmente, ¿sí? Brasil es uno de los países más avanzados en cuanto a políticas de gestión de residuos. Tienen programas específicos de residuos peligrosos y electrónicos, y aunque no hay todavía un reciclaje y un programa específico en Brasil de vapeadores, el marco legal, al igual que en Chile, podría incluir estos dispositivos bajo los residuos electrónicos, ¿sí? A lo que englobo estos 5 países en dos ejemplos, o más que ejemplos, en una conclusión. Dos cosas: la falta de normativa específica y la conciencia pública. La falta de normativa específica es la mayoría de los países de América Latina que aún no han creado normativas específicas. Estos productos se consideran parte de residuos electrónicos en general, ¿sí? Y en cuanto a la conciencia pública, hay programas de reciclaje de residuos, ¿sí? El público en general no está siempre informado, como les he comentado, lo que hemos visto también en las encuestas, no siempre están informados de cómo reciclar los vapeadores de manera adecuada. She's saying that, okay, on her beloved Argentina, even though that is completely banned and that is absurd that the products are banned, there's some shops that they're actually collecting the devices, even though that there's no option or there's no program currently to recycle them. Some shops are actually collecting them and inviting consumers that they're using, for example, disposables, to get their used systems or used devices that are not working anymore, or they're already done, to take it to the shop, and they're collecting them in the assumption that at some moment they're going to have some sort of program, right? And in the other side, the neighboring country of Brazil, that they have a lot of regulations when it comes to electronic waste and how to recycle it, and that there's a lot of initiatives around it. And unfortunately, some people are not aware of that. And there are some people that are not aware that the vaping devices are recyclable. But there's a kind of a good positivity or a good chance that they're going to be incorporated. And on my behalf, I'm going to add that pretty sure that you already know, but Brazil, that is a country that vaping is banned, is the biggest market when it comes to vaping devices on a country with around 6 million people vaping already. So it's huge for an illicit market or unregulated market, right? So she's grouping countries on a way that, unfortunately, the regulatory system does not help to bring initiatives when it comes to recycling. And unfortunately, the other side of the coin is that there's some people that are aware of electronic waste laws and regulation, but do not know how to implement them on vaping devices because of the regulatory system, or if it is approved or legal to be sold in their countries, even though there's a lot of misinformation and not practical knowledge. You have to use those laws and have to use those programs and initiatives to be able to recycle vaping devices. It seems to me that the countries that are banning these products are also kind of ignoring their responsibilities towards environmentalism as well. So, and it sounds to me from what you were saying, Aylin, that
that it seems everyone else is having to sort out problems which shouldn't exist if governments just stop being so ideological. Martin está diciendo que una de las repercusiones o consecuencias de las prohibiciones es que los países también están ignorando el efecto climático que están produciendo sus políticas. Entonces, que esto se podría solucionar porque las personas están solucionando este mal actuar de los gobiernos, y que esto se podría solucionar si los gobiernos abandonaran sus posiciones netamente ideológicas. Exactamente, y uno, a ver, un último ejemplo, un país, o sea, hagamos el paralelismo de los 5 países que dije anteriormente que o están en prohibición o están en vías de alguna regulación. Un país regulado como es Inglaterra, los usuarios están mejor informados que en los países que no lo están, ¿sí? No hay dicha información, se desinforma mucho. Asustan también a la gente con la desinformación, pero esto no quiere decir que en los países no regulados no se tome conciencia, ¿sí? Porque al fin y al cabo, gracias a Dios, tenemos en muchos países donde todavía no hay una regulación, organizaciones sin fines de lucro o proyectos como el que yo estoy llevando a cabo, en donde nosotros vamos a informar a los usuarios, aunque vivamos en un país no regulado, vamos a informar a los usuarios del impacto ambiental que tienen los vapeadores desechables y los de sistema abierto, y vamos a concientizar que primero no lo desechen en su hogar, no manipulen ellos mismos los vapeadores desarmándolos, porque todos los que estamos acá sabemos que algunos contienen nicotina y no se pueden manipular con las manos, se necesitan cosas específicas, guantes, necesito un lugar totalmente que se encargue de eso, ¿sí? Por eso es importante que el papel a veces que juega en los países no regulados. Los proyectos como el que estoy llevando a cabo, información, se le da información al usuario, mediante encuestas, mediante las redes sociales, mediante los medios que podamos expandir la información y podamos concientizar y educar a los usuarios y a los consumidores de que realmente no lo desechen en sus casas, porque voy a dar 2 ejemplos y ahí ya corto, así Jeffrey vos podés traducir. Tengo 2 ejemplos. Cuando nosotros desechamos mal un dispositivo de vapeo, justo tengo mi bolsa porque sí, tengo esto. Si uno desecha esto, que contiene plástico de un solo uso, ¿sí? Lo desechas en tu casa, en los vertederos. Después de mucho tiempo esto se convierte en microplástico. ¿Y qué pasa con los microplásticos en el ecosistema? En los océanos. Nosotros estamos consumiendo en el agua, después de un año, lo que equivale a una tarjeta de crédito de los microplásticos, ¿sí? ¿Se entiende? Y, por ejemplo, también de la nicotina, que a todos los de acá nos da placer la nicotina, nos gusta, nos levanta, es algo que no está mal que consumir y que la nicotina nos dé placer, ¿sí? Pero no, nosotros elegimos la nicotina porque nos da placer, porque nos gusta, ¿sí? Pero nadie se puso a pensar de qué pasa con el medio ambiente, porque al medio ambiente no le causa placer que la nicotina esté en su ecosistema, ¿sí? Se introduce de manera inadecuada en el ecosistema y esto podría tener un impacto letal en la microbiología. Then, okay, that countries, like in the UK, obviously they're better informed, but she feels optimistic when it comes to Latin America, and not because of the government role, but the NGOs and the consumer organizations that are kind of given a hard word when it comes to
bringing information to the consumers on how to dispose these devices, because a lot of people don't know, and they are, tearing apart the devices and maybe extracting the batteries, and that is not advisable to do that stuff, that you need special equipment to disassemble these kind of devices to make sure that it's completely safe, especially when it comes to the batteries. And she says that there's two situations that especially brings them attention to her, and that is one, that the devices, perhaps if they're not being disposed properly and they're just thrown on the regular garbage on your house, there's a situation when it comes to this single-use plastics, and that is that when it goes to a not properly managed dispose, during a year, we end up actually consuming the equivalent to a credit card on microplastics, right? So that's a situation that she's actually bringing attention to. And on top of that, obviously the disposable of e-liquid and what can be done to a microorganism when it comes to the exposure of this e-liquids and in some plants and some microorganisms that are not capable of dealing with that. So she brings special attention to that. That's kind of a brief summary. Fantastico, and I really like the illegal vape. We are getting to the end. I keep these short because I have to edit them, and I'll be sending you videos, Jeffrey, so everything's kosher. But we always like to end these on a positive note. So, Aylin, I guess any final thoughts and I guess advice to our viewers, consumers, the manufacturers, all the people we're into THR, and what do you think is going to happen in the future? A ellos les gusta terminar el podcast en una tona positiva. Entonces, ¿qué crees vos que va a pasar? ¿Cuáles son tus recomendaciones a los usuarios o a las personas en general? Bueno, primero para terminar esto, y ya después doy las recomendaciones, les quiero agradecer a Lindsay y a Martín por invitarme a su programa, su podcast. La verdad que estoy muy ansiosa y muy agradecida por la colaboración. A vos, Jeffrey, que sos mi mentor y que me estás ayudando en ser el traductor, porque no es fácil. Y te quiero agradecer de corazón a los tres porque no es la difusión, hablando netamente de la difusión, como estos podcasts de este tipo de proyectos sirven un montón, ¿sí? Las recomendaciones, primero que es fundamental entender que la educación ambiental surge como una herramienta esencial para enfrentar las complejas crisis ambientales que afecta tanto al entorno natural como a las relaciones humanas. Y a pesar de los retos y las desigualdades que tenemos en los países, que hay países regulados, no regulados, países industrializados y en desarrollo, su potencial para transformar actitudes y comportamientos hacia el medio ambiente es innegable, ¿sí? Que nosotros estemos educando y fomentando la educación del medio ambiente es para que nuestros futuros hijos, nietos, puedan vivir en un lugar, en un ambiente donde se pueda vivir bien, porque si nosotros seguimos desechando y desechamos inadecuadamente estos dispositivos, cada vez vamos a dañar más al mundo, más al planeta, vamos a seguir, como les di ejemplo, vamos a seguir tomando agua y que en un año después equivale a una tarjeta de crédito por los microplásticos que se generan, un montón de cosas. La reflexión y lo que yo le quiero recomendar también a los usuarios es que primero en principal no reciclen en sus casas, no desarmen los dispositivos porque contienen nicotina, contienen la batería de litio, que eso necesita un lugar específico para poder desarmar ese tipo de dispositivos. Está bien, yo debo reconocer, lo hago, pero en mi casa me pongo guantes, todo por el proyecto en sí de investigación.
pero por favor no desarmen en sus casas los vapeadores. Las baterías de litio no las desechen en los vertederos o en la basura de su hogar. Si tienen un punto verde cerca, si tienen un vape shop amigo donde van siempre y tiene un botecito donde podés desechar estos dispositivos, por favor llévalos ahí, que capaz que ese comerciante pueda tener la viabilidad para poder llevar a un lugar donde se puedan encargar de desarmarlos. Esto es, vamos a vapear para salvar nuestras vidas, para salvar las millones de vidas que quedan, que puedan dejar de fumar con los dispositivos de vapeo, ¿sí? Que hagamos de reducción de daños por tabaquismo y que al mismo tiempo hagamos reducción de daños ambiental reciclando correctamente y como se debe estos dispositivos de vapeo. She's saying that first of all, she would like to thank you guys for inviting her and being able to speak about the project on this platform and on your podcast itself. She thanked me for being able to help out with the translation, and because I'm a mentor of her project already. And she says that, you know, one of the recommendations that she gives out, it's to not disassemble the products on your own, on your houses, and look for a vape shop in order to do that, and that they already have a program or vendors or people, retailers, or even on the, you know, or any program that is involving the recycling of electronic devices. In top of that, she sees this as a important matter because not only for ourselves, but for the people in our family and probably minors that they're gonna be, you know, the world that we live on is a heritage for them, or the current situation of how we deal with this particular repercussions to the environment is key to leave them on a better place when it comes to the future of the earth. And she says that it's great that we're vaping in order to save our lives, and it brings hope to the people that are smoking and are unable or unwilling to quit smoking. And tobacco harm reduction is good, but also environmental harm reduction with when it comes to the repercussions that we live on the earth, it's also valid and it should be encouraged as well. Fantastic. And gracias, mucho gracias to both of you. Thank you for coming on. Jeff, oh, I adore you. You were amazing at the translating. Martin, do you want to send us off? You want me to send us off? So No, I can say no. I found it fascinating. Thanks very much. And you got to get your line in there, by the way, too. Yeah, the side that we're on. Okay. Yeah, as usual, side of the angels, and this just proves it, because we get a lot of criticism as vapers that we're causing environmental problems, but the people who criticize are not actually doing anything about it, are they? Is vapers are doing something about it in this instance. They're happy to criticize, but they never actually do anything about it. So again, we're on the side of the angels. So thanks everyone for listening and watching. And thanks, yeah, definitely. Thank you very much, Jeff, for your sterling efforts. I don't know how you do that. And yeah, great. We'll see you the next time from the Across the Pond podcast from me, Lindsay, Jeff, and Aileen. Thanks very much for watching. See you next time.